Piensa aquellas veces en que has sido víctima de un gran dolor. Te han abandonado tus amigos, quieren y no pueden ayudar. En ti no hay pensamientos de consuelo, el futuro no tiene interés. El mundo que tú amas ha mentido y sabes que no tienes dónde ir. Benditas son las lágrimas que limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angelical. Ha llegado el tiempo de hablarle, contarle tus secretos, tu dolor. Sé que te culpas por lo ocurrido, pero esta vez tu culpa no es. Tienes que saber que él es tu amigo, como tú el rechazado fue. Sufrió humillación injustamente, él bien sabe lo que vives tú. Benditas son las lágrimas que limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angelical. Benditas son las lágrimas que lavan manchas de dolor, que han sido perdonadas y olvidadas con su amor. Dios te mandará su precioso consolador de paz y amor. Tu corazón renacerá, revivirá y alcanzará su eterno amor. Benditas son las lágrimas que limpian las ventanas de tu alma y corazón, dan un gozo angelical. Benditas son las lágrimas que lavan manchas de dolor, que han sido perdonadas y olvidadas con su amor. Benditas son las lágrimas. Señor, que no puedo cambiar. Una vez y mil más te fallé. Perdóname. Quizás en mi propia senda quise andar, confiando en mis promesas y en mi voluntad. Como quisiera más fuerzas tener, como quisiera nacer otra vez. Quiero intentar de nuevo, entregándote mi ser. Como quisiera dejar todo atrás y en tus caminos volverme a encontrar. Como quisiera, Señor, entregarte otra vez mi ser. ¿Qué me pasa, Señor?
tu mano se posara en mí, mi corazón volviera hoy a revivir. Como quisiera más fuerzas tener, como quisiera nacer otra vez. Quiero intentar de nuevo entregándote mi ser. Como quisiera dejar todo atrás y en tus caminos volverme a encontrar. Como quisiera, Señor, entregarte otra vez mi ser. Como quisiera, Señor, entregarte otra vez mi ser. Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Estés donde estés, no importa el lugar, no tienes por qué estar solo. Alguien te ama y quiere vivir en tu corazón.
te acompañará, se convertirá en tu mejor amigo. Si le abres la puerta, feliz vivirá en tu corazón. Y en los momentos de adversidad, de tu lado no se apartará. Tanto te quiere que ya nunca se irá de tu corazón. Estés donde estés, no importa el lugar, no tienes por qué estar solo. Alguien te ama y quiere vivir en tu corazón. Te acompañará, se convertirá en tu mejor amigo. Si le abres la puerta, feliz vivirá en tu corazón. Y en los momentos de adversidad, de tu lado no se apartará. Tanto te quiere que ya nunca se irá de tu corazón. Estés donde estés, no importa el lugar, no tienes por qué estar solo. Alguien te ama y quiere vivir en tu corazón. Te acompañará, se convertirá en tu mejor amigo. Si le abres la puerta, feliz vivirá en tu corazón. No dejes que se turbe tu corazón y no temas, porque yo estaré contigo para siempre y por toda la eternidad. Y en los momentos de adversidad, de tu lado no se apartará. Tanto te quiere que ya nunca se irá de tu corazón. Nunca jamás se irá de tu corazón. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Qué lindo es poder encontrarnos en un momento que no sea la noche, porque siempre nos encontramos bien tardecito, ya a las 21 horas, pero acá estamos en pleno día de reposo, en un sábado, en el día del Señor. Y estamos simplemente para escuchar su voz a través de este libro maravilloso. Escuchar lo que Él quiere decirnos a través del Espíritu Santo. He orado para que sea su palabra la que nos hable y no ideas que muchas veces nosotros como estudiantes de la Biblia, sea un pastor, sea cualquier persona sin ser teólogo, cuando estudiamos la Biblia nos vamos armando nuestras propias ideas. A veces son acertadas y tienen que ver con lo que la palabra realmente quiere enseñar, y a veces no tiene más que ver con lo que me hubiese gustado a mí que diga el texto. Por eso es tan importante poder orar, poder pedirle a Dios que Él nos acompañe, que Él sea quien hable a través de su palabra. Entonces, un muy, pero muy feliz sábado a todos los que están allí conectados. Algunos me estaban preguntando que no se podían conectar. Yo volví a enviar los links para que puedan estar.
hoy sábado que hay tantas propuestas y cuánto me alegra a mí que un sábado, imagínense antes de la pandemia, era muy raro, excepto en iglesias, no sé, Estados Unidos, iglesias europeas, y cómo criticábamos nosotros, uy, esta gente los sermones lo tienen por internet, parece que no van a la iglesia, y quizás no nos dábamos cuenta que daban opciones que por acá, por Sudamérica, no se daban. Y hoy, con la pandemia, donde los templos están cerrados, donde vayas por Facebook o por YouTube, vas a encontrar un predicador adventista predicando, y eso es extraordinario, es extraordinario. Ojalá después de la pandemia no se termine. Por donde vaya vas a encontrar un predicador. Entrás a ver una página y ahí hay un predicador, ya sea un pastor, ya sea algún hermano que preparó un mensaje, y yo alabo a Dios por eso. Así que este servidor es uno más de los tantos que hoy se dispuso a dar un mensaje. Por eso no lo hago muy seguido los sábados, porque me gusta escuchar a mis colegas, a los hermanos, pero hoy tenía muchas ganas de hacerlo, de también compartir la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos y bienvenidas, familias queridas. No voy a ir leyendo sus saludos uno a uno, simplemente ya los he visto en silencio y sé que están allí. Saludo a la gente a las familias que están escuchando en Facebook y también a quienes están escuchando por YouTube. Un abrazo grande para todos. Quizás este es un lindo momento para poder compartir la programación. Compartir la programación allí en los que tienen Facebook, en sus muros. Los que tienen YouTube copian el link y lo mandan por WhatsApp a sus amigos y quizás se enganchen justo. Anoche alguien me decía, pastor, entré justo cuando usted hizo la pregunta, ¿qué es lo que estrangula la vida espiritual? Y no tenía ni idea porque no había estudiado la escuela sabática. Y allí el Espíritu Santo como que me habló y me dijo que tenés que estudiar, tenés que volver a ese estudio de la escuela sabática. Y entró allí justo, la primera vez que entraba. Por eso yo creo que el Espíritu Santo, no importa si la persona entra al medio, al final, donde entre Dios algo le va a decir. Por eso invita a las personas, copia el link, mandá por WhatsApp, te paso por si no estás viendo ningún sermón, podés entrar, todavía estás a tiempo, y deja que la persona entre y que el Espíritu Santo haga el resto. Así que este es el momento de invitar, estimados. Vamos a disponernos a cantar, tenemos un himno para dar inicio al mensaje de esta mañana. Vamos a cantar entonces un himno congregacional que lleva por título Perdido fui a mi Jesús. Los invito a cantar con ganas, con fuerzas, aunque canten feo como yo, pero alabamos al Señor y el Espíritu Santo transforma esas alabanzas. En mi alma
cantado un himno tan bonito, tan lindo. Hoy en la primera oración nos va a acompañar mi hija Paloma, que ya está lista. Los invito a cerrar los ojos para orar. Señor, gracias por este hermoso día sábado. También para que nos cuides, Señor, por favor, quiero pedir para que entendamos lo que va a decir mi papá y para que todo pueda salir bien en este hermoso sábado que tú nos regalas, Señor. Y quiero pedirte por todo el grupo de matrimonios, Rescatemos Matrimonios, y por es hora de despertar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi cielo. Dios te bendiga. Bueno, ahora Paloma vuelve porque están con la mamá en la habitación haciendo el cultito, así que nosotros seguimos acá conectados a lo que es la predicación. Muy bien, vamos entonces al sermón de hoy. Vuelvo a saludar a quienes están conectados por Facebook, vuelvo a saludar a las familias que están conectadas por YouTube. Que el Señor les bendiga, que les regale un lindo sábado. Como ustedes pueden ver detrás mío, se alcanzan a ver algunos árboles. A ver si mi mano oscurece un poco la pantalla. Se ven algunos árboles y se ve parte del cielo. Así que es un día bonito, un día bonito. No es ningún fondo que me inventé, es un árbol que tiene el vecino que se ve. Así que hoy estamos disfrutando un poquito nublado, pero gracias a Dios, mientras no se nuble la mente, mientras haya allí felicidad, mientras haya el gozo de conocer a Jesús, no hay nada de qué temer, no hay nada de qué temer. Vamos entonces, me salgo de Facebook y de YouTube, a partir de ahora ya no miro más las redes sociales porque me voy a concentrar en el software donde tengo las diapositivas para compartir. Entonces, los invito una vez más, no se olviden de compartir la programación. Este es el momento, compartan la programación en sus muros para que otros puedan ver, manden, copien y peguen el link y manden por WhatsApp y dejemos que el Señor haga el resto. Bueno, teníamos entonces anunciado este tema, ¿sí? Allí está anunciado el tema de hoy. Y vamos a trabajar con este título, El día que la tristeza se volvió alegría. Y elegí este tema y este título porque ¿quién de nosotros no sueña con el día en que esta situación termine? Y hasta a veces algunos dicen, aunque sea esta desgracia que se termine, no importa cuál viene después, pero aunque sea ver una desgracia que se termine y que podamos tener un tiempito de alegría, pero que esto ya se termine. ¿Cuánto anhela el ser humano que esta situación difícil que le toca vivir a la humanidad se termine de una vez por todas? Pero en realidad, ojalá pudiéramos ir un poquito más allá de la pandemia, de la cuarentena, de la situación económica y soñar que esto se termine un día de una vez por todas, pero para siempre, para siempre. Hay que confiar más que nunca en nuestro Señor y dejar que Él guíe nuestras vidas y nos enseñe todo lo que nos quiere enseñar en estos días difíciles. Quiero invitarlos a que me acompañen, los que tienen la Biblia a mano. De todas formas el texto va a estar allí, pero nunca hay que perder la costumbre de tener allí la Biblia, ¿sí? Tener allí a mano la Biblia. Invitarlos a que puedan buscar el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 5. Allí está la historia que vamos a compartir hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Si ya lo tienen, entonces quiero darle una ilustración general a esta historia
para que podamos, aunque sea trasladarnos un ratito cómo pudo haber sido, un breve video, cómo pudo haber sido el encuentro de Jesús con el llamado paralítico de Betesda, ¿sí? ¿Cómo pudo haber sido ese encuentro? Encontré una porción de una película donde refleja ese encuentro, para que nuestra mente se pueda situar un poquito más en el contexto y cómo fue esa llegada de Jesús allí al pórtico, al estanque de Betesda. Miramos con atención entonces. Era un día de fiesta para los... Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Qué historia, ¿no? Qué encuentro extraordinario. Vamos a analizar ese encuentro. Vamos a analizar esta historia del Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y allí ustedes tienen la historia completa. Ahora que ya con este video entramos en contexto, vamos a analizar un poquito. Dice así San Juan, capítulo 5. A partir del versículo 1, San Juan 5, recuerden, Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se confundan con las 3 cartas de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy,
otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Extraordinario, me encanta cómo se presenta esta historia. Una historia maravillosa, una historia donde se produce un encuentro con el mismo Jesús, el Señor del sábado, el Señor de la salud, el Señor que tiene la palabra final sobre la vida de cada ser humano. Y allí con ese texto en pantalla vamos a analizarlo, ¿sí? No me voy a salir del texto. Vamos con la primera lección que quisiéramos compartir con ustedes. Vamos a sacarle lecciones al texto, nada más que eso. Y no quiere decir que sean las únicas, no quiere decir que sean las únicas. En primer lugar, me quedo con esa porción del versículo 2, que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Miren qué curioso, Betesda, casa de la gracia significa, o casa de la misericordia, o casa del derramamiento, más común, casa de misericordia. Ese era el nombre de ese estanque de Betesda, casa de misericordia. Ahora, es increíble que las personas puedan estar en la casa de misericordia, o en la casa de la gracia, o en la casa del derramamiento, y lo único que encontramos allí es una multitud de desesperanzados, como dicen, había de todo, y solo por nombrar algunos, el apóstol Juan, porque dice que había una multitud de enfermos, y nombra ciegos, cojos, paralíticos, pero allí había de todo, excepto leprosos que no se les permitía estar en el lugar donde había otras personas porque se consideraba el peor castigo de Dios para un ser humano y se los apedreaba y se los alejaba. Allí había de todo, de lo que se te ocurra, endemoniados, de lo que se te ocurra, cojos, mancos, todo tipo de enfermedades, y estaban allí las personas. Pero ¿saben qué? Esa casa de la gracia, de misericordia, del derramamiento, realmente era un antro de lamento, era un lugar donde si hay algo que no había era misericordia, si hay algo que no había era gracia, y mucho menos derramamiento. Se me ocurre pensar que esos nombres se pueden aplicar de una manera muy acertada a lo que hoy nosotros llamamos la iglesia. Voy a la iglesia, y la iglesia a donde vas, o voy al templo, para ser más acertado, el templo es el edificio y la iglesia la conformamos los seres humanos. Voy al templo, y ese templo debiera ser la casa de la gracia, donde vos vas, donde nos reunimos todos los sábados, una multitud de enfermos, cada uno con sus problemas, su situación, sus extremas necesidades. Entonces, correctamente podríamos decir, voy a la iglesia, voy a esa iglesia, voy a la casa de la gracia, voy a la casa de la misericordia, voy allí donde necesito un encuentro con Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ir a un lugar donde puedas encontrar gracia, donde puedas encontrar misericordia, donde puedas encontrar derramamiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Y allí vamos todos los enfermos. Pero al igual que en el estanque de Betesda, pareciera que si hay algo que no había allí, era gracia, misericordia y derramamiento. Por una cuestión muy, pero muy simple, estimados, Jesús no estaba allí. Y donde quiera que no esté Jesús, no importa cuál sea el nombre de la iglesia, sea la iglesia católica, evangélica, sea la iglesia adventista, sea la iglesia que sea, si Jesús no está allí, no hay gracia, no hay misericordia
y mucho menos derramamiento del Espíritu Santo. Por eso la tragedia es doble, porque donde amontonamos enfermos, si no hay sanidad, lo único que hacemos es amontonar heridas, es amontonar rencores, es llenar un lugar con gente que no encuentra salida. Y si el templo, si la iglesia carece de Jesús, esa gente no tiene esperanza. Y allí estaba el paralítico de Betesda, en el lugar con el nombre correcto, pero con las acciones equivocadas. Muchas veces nosotros creemos que por estar en el templo que tiene el nombre de la iglesia correcta y por habernos bautizado en la iglesia correcta, porque me dieron un certificado donde allí afirma que yo acepto las 28 doctrinas de las cuales yo creo que es la verdad infalible de la Biblia, y aunque salgo y aparezco en la lista de esa iglesia, muchas veces la forma en que se conduce una iglesia puede ser que Jesús esté allí o que no esté allí. Las actitudes que tienen las personas que conforman esa iglesia, comenzando por quien habla y por quienes escuchan, harán que Jesús pueda dirigir esa iglesia o no. Por lo tanto, no solamente es necesario estar en el lugar con el nombre correcto, la casa de la gracia, la casa de la misericordia, la casa del derramamiento, sino permitir que la persona correcta, que es Cristo Jesús, esté allí. Y en el estanque de Betesda, Jesús no estaba. Y si Jesús no está, no hay gracia, no hay misericordia y no hay derramamiento. Por favor, tenemos que entender eso. No basta con que vayas a la iglesia adventista del séptimo día. No basta con que creas que ya conociste la verdad y Dios te llevó al lugar correcto. Tiene que suceder algo en tu vida. Tiene que suceder lo correcto. Jesús tiene que caminar por medio del Espíritu Santo por el jardín de tu mente para que haya gracia, para que haya misericordia y haya derramamiento, para que haya sanidad de las heridas en mi vida, para que haya perdón de los pecados y para que Dios pueda usarme en la misión. ¿Qué otra lección podemos sacar de este texto? Entonces, en primer lugar, allí está, ¿sí? Allí está el significado, la casa de la casa de la gracia. Ahí tenés el significado de Betesda. Casa de la gracia, casa de la misericordia, casa del derramamiento. Y allí estaban apilados los desesperanzados, los que se morían en vida, los que habían perdido totalmente de vista un futuro esperanzador, los que estaban allí esperando por un milagro que quizá nunca sucedería. ¿Cuántas personas han estado años en la iglesia correcta para luego irse desanimados, desahuciados e incluso no querer saber nada, ni siquiera escuchar el nombre de Dios? Porque solamente se encontraron con personas, con enfermos igual que ellos, con pecadores igual que ellos, pero no lograron visualizar a Jesús allí, no lograron visualizar la gracia, la misericordia, el derramamiento del Espíritu Santo. Otra lección que podemos encontrar y podemos sacar para nuestra vida, dice que allí, versículo 3, que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y miren qué interesante, en el lugar de la misericordia solo hay desgracia. En el lugar donde debía florecer la gracia, la misericordia, el derramamiento milagroso del Espíritu Santo, solo se podía visualizar desgracia. Me imagino cómo lastimaría los ojos, la vista, la mirada de una persona que pasaba cerca de allí y miraba aquel lugar de la gracia y la misericordia. Un extranjero que venía pasando por aquel lugar y que le habían dicho, te va a quedar de camino allí un lugar que se llama Betesda, fíjate, hacete una escapadita y pasá por el estanque de Betesda, es un lugar muy conocido.
y vas a ver algo que en ningún otro lado se ve, es único. Prepárate porque es duro a la vista, pero vale la pena mirarlo. Y hasta me imagino que se había transformado en un lugar turístico. Pasar por allí para ver un lugar que tiene un nombre espectacular, Betesda, un significado maravilloso, la casa de la gracia, de la misericordia, del derramamiento, pero el que pasaba por allí, llevado por la curiosidad, lo único que veía era un lugar de desgracia. Enfermos apilados, cada enfermo clamando por su propio dolor, cada enfermo reclamando porque alguien se le había adelantado, porque alguien tramposamente cuando se movía el agua le tiraba de las vestiduras, porque alguien pisoteaba al otro, porque créanme, se pisoteaban entre ellos. Eran tantos los que estaban allí que cuando se movía el agua, según el mito, que un ángel movía el agua, era terrible. El peor momento que podía vivir un enfermo en ese lugar era cuando el agua se movía, cuando la supuesta gracia, la supuesta misericordia se hacía presente. Sufrían, se pisoteaban, se lastimaban, se decían de todo, se insultaban. Y era un espectáculo muy triste ver lo que sucedía en la casa de la gracia, en la casa de misericordia, en la casa del derramamiento. Mis queridos, ¿no será que hoy estamos asistiendo al mismo espectáculo en la iglesia? ¿No será que hoy, cuando la gente mira nuestra iglesia, no está pudiendo ver una casa de gracia, de misericordia, sino de gente antagonista, gente que quiere imponer sus propios pensamientos, su propia forma de ser, y yo creo que esto es así, y para mí esto debería ser por este lado, y yo no creo esto? Hoy en día asistimos a una iglesia, lamentablemente lo suficientemente dividida, como para que las personas puedan avisorar gracia, misericordia y derramamiento. ¿Y quién es el culpable de todo esto? ¿El pastor de tu iglesia? ¿Los dirigentes de la iglesia? ¿El presidente mundial de la iglesia? Lo más triste es que permanentemente buscamos culpables en los de afuera, en esa expresión que se suele usar en los de arriba, y no nos damos cuenta que los principales responsables de la situación de que en mi iglesia adventista no se la pueda visorar como la iglesia de la gracia, de la misericordia, del derramamiento, el principal culpable soy yo, sos vos, porque hemos perdido de vista para qué vamos a una iglesia. Hemos ido a la iglesia para ver qué me puede ofrecer la iglesia, en vez de ir a la iglesia para ofrecer mi alabanza a Dios como respuesta a lo que Él ya hizo por mí. Nos han enseñado a ir a la iglesia para buscar lo que necesito y no para recibir lo que Dios quiere darme. He aprendido a ir a la iglesia como un lugar donde todo sucede y donde todo lo que suceda tiene que ver con la solución de mis problemas. Y rara vez voy a la iglesia para que Dios me muestre que mi carácter, que mi actitud, mi forma de ser es el verdadero problema. Por eso, en Betesda lo único que se podía encontrar era desgracia. No había misericordia allí, no había derramamiento, no había gracia, solamente había desgracia. Había gente enferma, gente quejándose, gente lamentándose, gente que no tenía absolutamente ningún motivo para seguir siendo feliz. Así que puede ser que muchas veces nos dicen, vení a mi iglesia, vas a pasar lindo, y la gente estudia la Biblia, se entusiasma, pero cuando llega a la iglesia se encuentra que casi todo lo que le hemos enseñado en la Biblia, de cosas lindas a practicar, allí no se las practica. No es por casualidad que así como entra una gran cantidad de gente que se convierte al adventismo cada año, prácticamente la mitad de esas personas en menos de 4 meses se va, entra por la puerta grande y se va por la puerta de atrás y no quiere saber más nada con volver a la iglesia. ¿Por qué son tan populares hoy los programas que la iglesia hace desde secretaría? El rescate.
¿Cómo es posible que haya que rescatar a los rescatados? ¿Cómo es posible que haya que predicarles la verdad a los que le predicamos la verdad y se entregaron a Cristo? La única manera que eso sea posible es que le hayamos hablado de una casa de la gracia, de la misericordia, del derramamiento, y cuando llegaron solo encontraron desgracia. Y algunos dicen, para estar así, mejor me quedo como estaba antes. Por lo tanto, Betesda puede ser un pálido reflejo, un fiel reflejo de lo que es hoy, de lo que son hoy nuestros templos. ¿Con qué se encuentran las personas? ¿Por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué la gente es tan antagónica en una junta donde en una junta de iglesia debiera reflejar la dirección del Espíritu Santo, donde no debieran haber discusiones más que cuestiones comunes porque tenemos formas diferentes de pensar las cosas, pero si el Espíritu Santo dirigiera esa casa de la gracia, siempre llegaríamos a una misma conclusión porque el Espíritu Santo es quien dirige. Por lo tanto, estimados, lastimosamente hemos convertido la casa de la gracia en una casa de desgracia. Y es hora de despertar y de darnos cuenta y asumir cada uno nuestras responsabilidades en cuanto a eso. ¿Cuál es mi parte para que Betesda haya dejado de ser la casa de la gracia? ¿Cuál ha sido mi parte para que Betesda haya dejado de ser la casa de misericordia? ¿Cuál ha sido mi parte para que Betesda haya dejado de ser la casa del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál es la parte de los ministros, de los dirigentes? ¿Hemos dejado de servir con la sed de poder? ¿Hemos dejado de entender que hemos sido llamados para servir a Cristo y al prójimo y nos hemos dedicado a luchar para conservar puestos y cargos? Entonces así estamos convirtiendo la casa de la gracia en un lugar de desgracia, en un lugar donde se compite, en un lugar donde cada uno quiere conservar lo que cree que ha conseguido, no donde Dios le ha llamado. Todos somos responsables de las miserias que hoy se ven en Betesda, en la Betesda actual. Por eso Dios está llamando a convertir a esa Betesda, a esa iglesia, en un pueblo que ame a Jesús, a un pueblo que siga al Cordero por donde quiera que vaya. Podemos encontrar otra reflexión. Versículo 4. Las creencias, miren qué interesante esto. Las creencias, la esperanza en algo, no importa cuáles sean, pueden mantenerte con vida en medio de las desgracias. Claro, miren, ¿qué creencias mantuvieron a un hombre 38 años esperando por un milagro? Porque un ángel, dice el versículo 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el lugar, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa creencia, ese mito, que alguna vez alguien lo inventó, que alguna vez alguien lo hizo correr por allí, que en el estanque de Betesda descendía un ángel que movía el agua, ángel que nadie nunca lo había visto, y cuando esa agua se movía, el primero que entraba quedaba sano de cualquier enfermedad. Esa falsa creencia mantenía a este hombre con vida. Miren hasta dónde nos puede llevar el poder de la esperanza. Es decir, aun cuando sea una esperanza equivocada, te puede mantener con vida, porque te hace creer en algo. Por eso es tan importante las creencias. Las creencias son básicas en la vida del ser humano, porque las creencias, tener esperanza en algo, aun cuando eso sea equivocado, te pueden mantener con vida, porque te mantienen ilusionado con algo. Imagínense entonces por qué fue puesto un pueblo, el pueblo del libro, como alguna vez se le llamó a la iglesia adventista, el pueblo que leía la Biblia, que examinaba la verdad y la predicaba por precepto y por ejemplo a las personas. Es decir, si una esperanza en lo que sea, no importa cuál sea, te puede mantener con vida en medio de la desgracia, imagínense cuando la esperanza es la correcta. Realmente la persona va a encontrar sanación. Y allí está nuestra misión.
Nuestra misión tiene que estar allí en mantener a esas personas que tienen una falsa esperanza, en llevarle la esperanza correcta, porque ya han logrado creer en algo, adquirieron una creencia, aun cuando esa creencia es falsa, pero esa falsa creencia les ha regalado una ilusión. Por lo tanto, este hombre se ha mantenido 38 años respirando. Yo ni siquiera me atrevería a decir viviendo, se mantuvo respirando, porque tenía una creencia, porque tenía una esperanza de que en algún momento el agua se moviera y él pudiera llegar primero. Pero en 38 años, evidentemente el agua se movió muchas veces, y miren, el agua se podría haber movido por algún vivo que cada tanto tiraba una piedra para reírse como estos desesperados enfermos se metían al agua. El agua se podría haber movido porque el mismo Satanás la movía, porque no se olviden que él tiene capacidad de hacer milagros, y cuando hace milagros, el enemigo, son falsos milagros, pero milagros al fin que la gente los disfruta, pero los falsos milagros llevan a falsos resultados. La cuestión es que el agua se movía, sí, claro que se movía. Para muchos era un mito y les alcanzaba y lo creían. Y muchos habían visto el agua mover. Y cada tanto seguramente el agua se movía. Pero no tenía absolutamente nada que ver con un ángel de Dios ni con Dios. Dios no actúa de esa manera. Dios no amontona enfermos en su casa de la gracia para mantenerlos 38 años sin un solo progreso. Llevas 30 años en la casa de la gracia, en la iglesia adventista, y cada día tus modales son peores. 38 años para hoy estar perdiendo a tu familia. 38 años, 20 años en la casa de la gracia para hoy no tener contacto con tus hijos, se te fueron todos de la iglesia. 15 años en la casa de la gracia para hoy estar más enfermo que nunca espiritualmente. 10 años en la casa de la gracia y hoy ni siquiera hay tiempo para leer la lección de escuela sabática. 5 años en la casa de la gracia y ni siquiera podemos mantener 2 o 3 minutos de oración con nuestro Dios. ¿Qué está pasando? Dios no amontona enfermos en la casa de la gracia para mantenerlos por décadas igual y que se vayan deteriorando. Por eso Betesda, así como lo mira la gente en aquel lugar, es un lugar falso. Atestados de enfermos, atestados de infectados, atestados de gente resentida, y no había un cambio. 38 años llevaba este hombre, pero esa falsa esperanza, en definitiva, lo había mantenido respirando. ¿Y saben qué? Podemos estar nosotros en una situación parecida. Por eso es bueno analizar y hacerse esa pregunta. Yo me la hago muchas veces. En mi caso, tenía unos 5 o 6 años cuando el Evangelio llegó a mi casa. Así que por lo menos llevo unos 36, 37 años en la casa de la gracia. ¿Cómo es mi carácter después de 36 años? Soy peor que antes. Cada día me pongo más feroz. Cada día soy una persona más difícil de llevar. Soy una persona más complicada. ¿O realmente puedo estar en la casa de la gracia y hacer que la vida para otros sea más fácil? ¿Qué han hecho 37 años en la casa de la gracia en mi vida? ¿Qué han hecho 10, 15 años de adventista en tu caso? ¿Cómo es tu carácter? ¿Tu familia está mejor que antes? Han pasado problemas, situaciones, pero la gracia, estar en la casa de la gracia, ¿te permitió salir adelante? Es bueno analizar y decir, a ver, ¿quién soy yo después de tanto tiempo? Estimados, es bueno poder decirle, Señor, necesito que me ayudes a analizar todos estos años que llevo en la casa de la gracia. Necesito que me ayudes a hacer un análisis, una estadística. ¿Cómo soy después de tantos años en la casa, estando en la casa de la gracia? Me bauticé, soy parte de Betesda, la casa de la misericordia, la casa de la gracia. ¿Cómo soy? Vamos a sacar una lección más de esta historia maravillosa. Versículo 5. Casi toda su vida esperando
en el lugar equivocado. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Saben? Está demostrado en esta historia y en la historia de todos esos enfermos que estaban allí, que quizá el problema del ser humano no sea únicamente la falta de paciencia, porque este hombre llevaba 38 años esperando en un lugar. En definitiva, había sido perseverante porque podría haber hecho un montón de otras cosas, se podría haber dedicado solamente a ser un mendigo al costado de un camino, se podría haber incluso quitado la vida, pero él llevaba 38 años esperando un milagro. Pero a veces ni siquiera se trata de que aprendas a esperar, a veces ni siquiera se trata de que la paciencia te enseñe a esperar, te lleve a esperar. El gran problema es si estamos esperando en el lugar equivocado. ¿Qué sentido tiene desarrollar paciencia, aunque sea esa paciencia humana? ¿Qué sentido tiene esperar y esperar y esperar y seguir esperando si estás en el lugar equivocado? Recuerdo una anécdota cuando nos estábamos casando por el civil con mi esposa, teníamos nuestros invitados y por supuesto mi hermano, que había venido de Tierra del Fuego, de muy lejos, había llegado a la hora del civil y no aparecía por ningún lado y no llegaba, pero los mensajes decían, ya estoy ahí. Y llega un momento que él escribe y me dice, acá estoy en el civil y no te veo. Y yo le decía, pero ¿cómo? Si acá estamos y no te vemos. Y estábamos todos, pero no, decía, estamos todos locos y nos miramos y mi hermano no estaba y él decía que estaba y yo decía que no estaba. Había sido que estábamos en el registro civil de Capitán Bermúdez, por esa ruta, donde a lo largo de esa ruta hay muchos pueblos, y él había entrado a un civil del pueblo de al lado sobre la ruta, que casualmente había otro casamiento a la misma hora allí en el civil, y él estaba en el civil equivocado, estaba con los novios equivocados. Entonces me decía, acá estoy y no te veo, hasta que allí nos dimos cuenta y le dijimos, no, estás en el lugar equivocado, y por fin pudo dar con el lugar correcto. ¿Saben? A veces no es solamente estar en el lugar, sino estoy realmente en el lugar donde tengo que estar. Y aquí podemos dejar una enseñanza para las personas que dicen, pero yo hace 30 años que ya soy cristiano y voy a tal iglesia, y poner el nombre que quiera, católica, evangélica, pentecostal. Ahora yo te pregunto, no es lo importante que estés en una iglesia. La pregunta es, ¿estás en la casa de la gracia correcta? Y pastor, ¿y cómo lo puedo saber? Es muy simple. La iglesia en la que estás, ¿cree en la Biblia? Sí, pastor, la llevamos todos los domingos a la iglesia en el día de culto central. ¿Que la llevas todos los domingos? ¿Pero acaso la Biblia no enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el día del Señor es el día sábado? Y que el día sábado comienza el viernes con la puesta del sol y termina el sábado con la puesta del sol. Entonces el sábado es un día laboral para vos como cualquier otro, cuando el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día del Señor, no harás en él obra alguna. ¿Te das cuenta qué fácil es saber si estás esperando en el lugar equivocado? Estudia la Biblia, no dependa solamente del sermón que te dé tu ministro, tu pastor, tu sacerdote. Estudia la Biblia, analiza las enseñanzas que te da tu iglesia a la luz de los 10 mandamientos y observa si es correcto. ¿Te han enseñado toda la vida a adorar imágenes? ¿Te enseñaron toda la vida a postrarte ante imágenes y a esperar milagros de imágenes? Que dicho sea de paso, las imágenes son de personas que ya murieron y según la Biblia dicen que los muertos nada saben, no tienen más parte en esta vida, pero a vos te enseñaron que son las imágenes las que pueden hacer un milagro.
Pero ¿acaso no dice Éxodo 20, allí en los mandamientos, el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? No te arrodillarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento dice, no te hagas imágenes, no te arrodilles ante ellas, no las adores. Entonces, ¿no será que estás esperando el milagro en una casa de la gracia donde la Biblia, la verdad de la Biblia se pisotea? Este es el tiempo, y queda muy poco tiempo antes de que Jesús venga a buscarnos, donde cada uno debe analizar si no lleva 20 años, 30 años, 38 años en el lugar equivocado. Y mientras estés en el lugar equivocado, donde la palabra de Dios no sea honrada, sino que sea usada para que el ministro llegue a sus fines y sus propósitos, no vas a encontrar el milagro, el verdadero milagro que tu vida necesita. Por eso es importante analizar qué está pasando con nuestra vida. Porque casi toda una vida esperando en el lugar equivocado es muy triste. Porque estuvo el esfuerzo de la espera, de la perseverancia, pero no vas a encontrar nada, porque estar en el lugar equivocado significa que los resultados serán equivocados. Versículo 6, y acá viene lo interesante. Siempre que Jesús aparece en escena, la vida cambia. Miren qué extraordinario versículo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, es decir, tirado allí en la casa de la gracia, tirado en la casa de la misericordia. Alguien le dijo, Jesús que sabía todo, supo que llevaba allí mucho tiempo acostado allí. Le dijo, Jesús se le acerca, ¿quieres ser sano? Una pregunta, wow, una pregunta demasiado obvia para alguien que lleva 38 años esperando allí. A veces Jesús hace esas preguntas que pueden dejarnos descolocados, pero en realidad Jesús quiere saber y conocer si realmente tenemos claro lo que queremos o no. Porque si ese hombre le decía, quiero ser sano, ¿qué estabas haciendo en el estanque equivocado? ¿Qué estabas haciendo en el lugar equivocado? Querés ser sano y estás en un lugar donde no se produce sanidad. Quieres ser sano. Y en ese quieres ser sano se produce una respuesta. ¿Saben? Recuerden esto. Siempre que Jesús aparece en escena, la vida cambia. 38 años sufriendo miseria, desgracia, siendo literalmente pisoteado porque él no podía caminar. Lo pisoteaban los ciegos, lo pisoteaba un cojo, lo pisoteaba un enfermo de otra enfermedad, pero que sus piernas le funcionaban. Literalmente 38 años siendo pisoteado por los demás y no poder encontrar ese milagro. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? A ver, ¿realmente te interesa ser sano? A las personas que llevan 30, 40 años, 20 años en las iglesias donde nunca se les enseñó la palabra de Dios como realmente debe ser enseñada. Y hoy te estás enterando que hay 10 mandamientos que están en vigencia, que hay un día de reposo. Te estás enterando que no se debe adorar imágenes, que los muertos nada saben. Jesús te pregunta, ¿realmente querés ser salvo? ¿Querés ser salvo? ¿Querés encontrarte con la verdad? Y si le decís que sí, probablemente Jesús te diga, mira, así no va la cosa, acá no vas a encontrar nada. Siempre que Jesús aparece, la vida cambia. La vida no queda igual, la vida cambia. La persona nunca quedará en el mismo estado. Tiene que tomar una decisión. La decisión de creerle o la decisión de rechazarlo, pero nunca quedará en el mismo estado. Siempre que Jesús aparece en la escena, la vida cambia. Y el versículo 7 es extraordinario. Le dice este hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Esa fue la respuesta triste y angustiosa de un hombre que llevaba 30 años en la casa de la gracia, en la casa de la misericordia, y nunca encontró a alguien que se compadeciera de él. 38 años en la casa de la gracia y no encontró a alguien que lo condujera hacia el milagro. No tengo quien lo haga. Pero ¿cómo? 38 años en la casa de la gracia, 38 años en la casa de la misericordia y nadie tuvo misericordia por vos. Tantos años en una iglesia adventista, católica, evangélica, pentecostal, judía, lo que sea, y nadie te condujo al lugar del milagro. Nadie te metió en el estanque. Parece increíble. 38 años en lo que él creía que era el lugar correcto, pero nadie le dio importancia. Saben, una vez estudiamos una escuela sabática, creo que fue el pastor Carlos Martín, un gran evangelista que le escribió acerca del evangelismo, y una semana la dedicó a enseñarnos cómo conservar las personas dentro de la iglesia. Y él decía lo siguiente: si en los primeros 6 meses las personas que se bautizan no encuentran por lo menos 4 amigos, 4 personas que pasen a ser sus nuevos amigos, porque al salirse de sus lugares ha requerido una pérdida de amigos, porque los amigos de su iglesia ahora dicen, no, pero vos ya te fuiste, ya no es lo mismo relacionarte con las personas cuando vos abandonás el lugar que ellos creen que tenés que estar. Decía el pastor Carlos Martín, si en los primeros 4 meses las personas que se bautizan no encuentran por lo menos 4 amigos estables, se irán de la iglesia inevitablemente. ¿Y cómo es posible que en la iglesia adventista se vaya prácticamente el 50% de las personas que se bautizan cada año? Eso no lo dicen las estadísticas. Nosotros contamos los números, contamos cuánta gente se ganó para Cristo, pero rara vez contamos cuánta gente se fue de la iglesia en apenas 4 meses de haber conocido a Cristo. Según lo que el pastor Carlos Martín, que visitó cientos de iglesias, ha andado por todo el mundo predicando y lo sigue haciendo, estando ya jubilado, él dijo que si no encuentra una persona recién bautizada, aunque sea 4 amigos en los primeros 4 meses, se va a ir de la iglesia. ¿Es posible que en la casa de la misericordia, que en la casa de la gracia, un recién converso no encuentre aunque sea un amigo para decir, este es mi amigo? Esta persona no sabía quién era yo y me llevó a almorzar, no solamente para quedar bien, sino que un día me visitó y me llama y se preocupa y se enteró que estaba en el hospital y fue a verme. Pero evidentemente no está pasando, porque el 50% de las personas que llegan a la iglesia de 4 a 6 meses así entraron por la puerta grande, pasaron por el bautisterio y se fueron por la puerta de atrás, en la casa de la gracia, en la casa de la misericordia, en la casa del derramamiento. ¿Vos sabías que hay más ex-adventistas en el mundo que los adventistas que somos? Que si se hubieran quedado todos, probablemente ya Cristo habría venido a buscarnos. ¡Qué tremendo! Y estamos hablando de la casa de la gracia. Por lo tanto, esta historia que estoy relatando no es una historia del pasado. Es la historia tuya, es la historia mía, es la historia de nuestra iglesia. Pero mientras sigamos teniendo actitudes que no se corresponden con la que Dios quiere, probablemente siga pasando lo mismo. Sí, probablemente siga pasando lo mismo. Entonces, estábamos en la respuesta del enfermo. Y cuando Jesús le hace esa pregunta, Él le contesta con absoluta sinceridad: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miren, yo acá como educador también que soy, docente, quiero sacar una pequeña lección para la gente del mundo de la docencia, ¿sí? Permítanme
sacar una pequeña lección para las personas del mundo de la docencia. Esa respuesta que da este paralítico, Jesús le dice, ¿no has podido? ¿Querés ser sano? Y Señor, yo quiero, pero cuando el agua se mueve, siempre hay alguien que me gana. No tengo quien me meta. ¿Saben? En la educación, tristemente se da esto. Ahí en Bethesda vemos a una serie de enfermos. Es decir, hemos puesto en una competencia totalmente desleal, hemos puesto al ciego, hemos puesto al cojo y hemos puesto al paralítico. Están todos en la misma línea, pero cuando se da la orden de salida, cuando el agua se mueve, allí se ve la realidad de cada uno. El ciego puede caminar y puede correr, pero no sabe exactamente en qué dirección hacerla. El cojo puede ver, puede elegir su dirección, pero lo va a hacer mucho más lento. Pero el paralítico puede ver, pero no puede mover su cuerpo porque no tiene piernas que lo conduzcan. Muchas veces en la educación, queridos docentes, queridos profesores, nosotros pretendemos esa falsa creencia que viene desde el Ministerio de Educación y por grandes mentes de la educación. Nos han enseñado que cuando nos ponen 30, 35 alumnos en un aula, hay que avanzar y no nos podemos quedar por aquel que no tiene piernas suficientes para avanzar junto con los otros. En una clase tenés chicos con diferentes dificultades. Están los que vienen de una familia bien formadita por la gracia de Dios, donde todos los días reciben el cariño de sus padres, donde se alimentan cada día, donde hay un papá y una mamá que los acuesta, que los tapa, que les da un beso, que ora con ellos, y ese niño va con un corazón en paz a escuchar tu clase. Están aquellos que van de un hogar destruido, donde ya no está el papá, donde no está la mamá, donde se hace lo que se puede, donde a veces pasa frío, donde a veces ni siquiera tiene el uniforme a tiempo, bien lavado, bien planchado, porque hay una mamá que tiene que trabajar todo el día o un papá, donde no se le puede ayudar con las tareas como se hubiese querido porque no hubo quien lo hiciera. Tenés el niño que ni siquiera tiene papá y tiene mamá y quizás lo está criando una abuela, un tío, una tía. Tenés el niño que viene de sufrir abuso por algún familiar y tiene su mente destruida. Y se te sientan todos allí y vos inconscientemente crees que todos están aprendiendo porque vos enseñaste una clase magistral y no hay manera que no hayan entendido. Y querés que el ciego, que el cojo y que el paralítico lleguen todos a la misma meta más o menos en el mismo tiempo. Y déjame decirte que eso es imposible. Por eso la educación que practicamos en este país, en la mayor parte del mundo, es una educación rota, caducada, con métodos totalmente inservibles que ya no sirven para nada. No sirven. Seguimos enseñando con métodos de hace 200 años atrás, lo que se ha dicho siempre, un niño mirándole la nuca a otro niño, uno detrás de otro, mirando a uno solo que está adelante. El de adelante es el que sabe, los de atrás son los que no saben. Seguimos visualizando un docente que trae sus contenidos y los va a depositar, va a abrir ese cerebro y los va a depositar allí en la mente de los alumnos. Eso no es educación. Hay que saber que cada día va a ser más difícil y cada vez las aulas van a estar más pobladas de cojos emocionales, paralíticos emocionales, ciegos emocionales. Y aunque tengas un porcentaje de aquellos que todavía tienen el privilegio de venir de un buen hogar, no cedas a la presión de los padres, porque yo he escuchado, siendo capellán, padres que se quejaban, pero no van a nivelar para abajo porque mi hijo tiene mucho más para dar. No se trata de nivelar ni para abajo ni para arriba, se trata que la educación tiene que ser redentora. Y finalmente tiene que hacer sentir al humano un humano. Y no puede sentirse más o menos por un número que vos le pusiste.
Ojalá algún día las calificaciones desaparezcan. Un niño no es un 10 en matemática porque pudo resolver en una hojita los 10 problemas que le diste, y un niño no es un 6 o un 5 porque no pudo resolver. Lo más injusto que hay hoy en día es ponerle número al accionar de una criatura. Y desde chiquitito lo vamos acostumbrando a que él es un número, a que su rendimiento es un número frío, es un 10, es un 9, es un 8, y no nos damos cuenta que muchas veces ese niño que se sacó un 6, se sacó un 5, podría haberse sacado un 10, pero esa noche anterior vio cómo su padre golpeaba a su madre y se acostó en la cama y de miedo se orinó en la cama, y a la escuela fue a buscar un lugar de refugio, no fue a buscar un número. Por eso la educación adventista tiene que ser diferente. Mientras la educación adventista siga con la frialdad de poner números y de seguir poniendo solamente calificando, nosotros estamos para dar esperanza. Estamos para que el roto se rehaga. Estamos para que el paralítico emocional, por la gracia de Dios, se encuentre en nuestra escuela el lugar de la gracia, la casa de misericordia, la casa de la gracia. No estamos para otra cosa sino que para esa. Pero usted está hablando de no enseñar y de tener burros, pero bien emocionalmente. No entendiste nada si estás pensando así, no entendiste absolutamente nada. Estás en la educación adventista sin saber de qué se trata la educación adventista. Yo, en este pequeño paréntesis que abrí, quisiera invitar a todas las personas que trabajan en la educación adventista a volver a leer el maravilloso libro La Educación Cristiana, a leer el maravilloso libro Fundamentos de la Educación Cristiana, de Elena de White. No se olviden que Elena de White, que la educación adventista existe porque un día Dios le dio una visión a Elena de White y le dijo: vamos a tener en este pueblo escuelas propias. Y fue Dios quien le mostró en visión cómo debían ser esas escuelas. Y hoy estamos muy alejados de lo que la revelación mostró, por eso nuestras escuelas están como están. Pero yo te invito a que reveas qué vas a hacer con los cojos, paralíticos y ciegos espirituales que tenés en tu clase. No los deseches, no los apures. Ellos están allí porque necesitan esperanza. Todos tus alumnos, aun los que vienen del hogar más lindo, están allí porque hay que revitalizar su esperanza. Están allí para aprender, y junto con ese aprender que nosotros creemos, pero acá viene a aprender matemática y acá viene a aprender lengua, en realidad el alumno debiera aprender esperanza a través de tus matemáticas, debiera aprender a tener esperanza a través de tu materia de lengua. El alumno debiera aprender a tener esperanza a través de tu materia de química, de física, no al revés. Que te sentís presionado a veces, pero me están pidiendo que meta esto de la fe en mi materia, y de ahí de paso le metes un versículo. No, la esperanza no se la hace de paso, la esperanza es el centro y lo demás le rodea. Tu materia, tu forma de dar clase tiene que estar centrada en la cantidad de gente que te trajeron a tu clase de la gracia, a tu Bethesda, y el centro de tu contenido tiene que ser la gracia, tiene que ser Jesús, y alrededor le vas poniendo tus contenidos. ¿Qué vas a enseñar? Las tablas, ¿qué vas a enseñar? Números naturales, alrededor de Jesús. Solamente un paréntesis, no intentemos que el paralítico llegue a la meta como lo podría hacer el cojo, el ciego o el que está allí, que simplemente fue a buscar, por las dudas me meto, a ver, para no enfermarme después, total, yo pego una carrera y llego. Tenemos que hacer que todos lleguen a la meta, pero la pregunta es, ¿cuál es la meta que tiene la educación cristiana adventista? La meta es mucho más trascendente que matemática, que física, que ciencias naturales. La meta es que cada alumno sane sus heridas en la escuela de la gracia, en la Bethesda adventista de la educación adventista, sane sus heridas por la gracia de Jesús y pueda aprender mejor todo lo que queramos enseñarle. Esa es tu verdadera meta, que esos niños un día sean partícipes del reino de los cielos. No pongamos competencias desleales como lo fue en el estanque de Bethesda. Era muy desleal pretender que un paralítico llegara al lugar del milagro. Lo pisoteaban, se le burlaban, se le reían,
el tonto que nunca aprende, este pobrecito siempre se anda sacando un 6, un 7, yo soy el abanderado, yo soy el escolta. No generemos competencias desleales, porque si está paralítico, nunca va a llegar a la meta que vos pretendés que llegue. La educación adventista trabaja por la redención de las personas. No perdamos nunca el sentido de la redención. Entonces, cuando reconocemos que no podés solo, es el primer paso para que la vida cambie. Reconocer que no podemos solos es el primer paso para que la vida cambie. Ser sincero, Señor, hoy reconozco que llevo 20 años creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero resulta que me acabo de dar cuenta que estoy totalmente desubicado. No estoy ubicado en el lugar que debiera estar en este tiempo final. Me dicen que Cristo viene pronto, que las señales se están cumpliendo y yo todavía no he aprendido a dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia. Y mi forma de testificar es solamente con las fechas que pone la iglesia. Si yo no veo un cartel en la iglesia que diga tal día se reparte el libro, yo no muevo un dedo, Señor. Yo vivo del calendario de la iglesia. Si mi pastor no me lo dice, si no me está empujando a que done algún dinerito para comprar libros, yo estoy en otra. 38 años en la casa de la gracia y todavía no sabemos para qué estamos. Reconocer que no podés solo es el primer paso para que la vida cambie. Y este hombre reconoció, le dijo: Señor, no tengo a nadie quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, Señor, me esfuerzo, hago todo lo posible. Y alguna vez he estado allí a punto de llegar, alguien llega antes. Y las ilusiones se me despedazan. Y yo no sé si tengo que esperar 5 años más que se mueva el agua, 10 años más. Pero allí quedo, Señor, pero acá estoy, porque creo que alguna vez se me puede dar. Finalmente, el versículo 8 es extraordinario. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Elegí este tema porque esta historia se dio en un día de reposo y hoy es un día de reposo. ¿Saben? La última lección que quiero sacar es esta: la fe y la obediencia pueden cambiar tu vida para siempre. La fe y la obediencia pueden cambiar tu vida para siempre. Porque si estás en la casa de la gracia, si estás en la casa de la misericordia y del derramamiento del Espíritu Santo, es imposible que no nazca por amor a aquel que hizo todo eso por vos, el deseo de vivir una vida de obediencia. Es imposible estar en la casa de la gracia, de la misericordia, del derramamiento, que nuestra vida no se encamine en la fe y la obediencia. No podemos pretender estar en la casa de la gracia, en la iglesia verdadera, haciendo lo que cada uno cree que debe hacer con sus doctrinas, con sus verdades. No, porque yo creo que en realidad esto no es tan así, o yo creo, y yo he escuchado muchas personas que tienen sus propias leyes en cuanto a lo que han aprendido. Nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene 28 creencias bíblicas, creencias que están allí porque Dios nos las dio desde que comenzara la iglesia, desde que fuera levantado de las cenizas un pueblo en 1844, y Dios fue revelando paulatinamente esa luz que hoy nos encuentra con 28 creencias maravillosas, bíblicas. Pero de nada sirven si la fe y la obediencia no nos llevan a vivir de acuerdo a lo que creemos. De nada sirve saber si no tengo fuerzas para practicar. Por lo tanto, podré pasarme 38 años en el lugar correcto, con la verdad correcta, sin embargo, todavía siendo un paralítico espiritual, porque esa verdad nunca
hizo la diferencia en mi vida. ¿Cuál fue la diferencia en la vida del paralítico? Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él no se puso a discutir con Jesús. ¿Cómo que me levante? ¿No te acabo de decir que lo intenté un montón de veces y que cada vez que quiero hacerlo no puedo porque otro me gana, pero usted, Señor, me está tomando el pelo, usted me está insistiendo en algo que yo no puedo? Cuando Jesús dijo levántate, habló con autoridad. Y esa autoridad infundió fe en la vida de aquel hombre. Yo te pregunto, cuando le vas a llevar el mensaje a alguien, ¿se lo llevas con autoridad? ¿Le llevas el mensaje con autoridad o ni siquiera vos mismo crees ese mensaje? ¿Cómo le hablas a las personas? Solamente pueden hablar con autoridad aquellos que, a pesar de sus errores, viven por fe la gracia que Dios les dio, la aceptan por fe, y esa fe y ese amor por Dios les lleva a una obediencia. Y cuando las personas reciben una enseñanza con autoridad, la autoridad te la da tu moralidad, la autoridad te la da tu práctica de lo que enseñas. Es imposible que alguien enseñe con autoridad mientras que en su propia vida está desechando con sus actos la verdad que quiere enseñar. Y Jesús tenía autoridad porque Jesús vivía de acuerdo a su palabra. Y fue esa autoridad la que finalmente le infundió aliento. Levántate, le dijo Jesús. El hombre no dudó, no discutió. Al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos creer, aceptar por fe el sacrificio de salvación y para que ninguno de nosotros tenga que estar en el lugar equivocado esperando un milagro equivocado. Jesús se hizo presente en la vida del paralítico de Betesda para darle la oportunidad de salir de aquel lugar. Y Jesús se sigue haciendo presente en nuestra vida porque quiere curar nuestra parálisis emocional, nuestra parálisis que nos está destruyendo nuestra vida espiritual. Somos muchos paralíticos espirituales, paralíticos emocionales. Nos han hecho daño desde pequeños, desde adolescentes, en nuestra vida laboral, y el enemigo ha intentado dejarnos paralíticos espiritualmente y emocionalmente, pero Jesús se hace presente cada día y nos pregunta, ¿querés sanarte? ¿Realmente querés sanarte? Si estás dispuesto a que Jesús sane tus heridas, simplemente obedecele. Si Él te dice, levántate y anda, levántate y anda. El hombre podría haber dicho, Señor, levantarme sí, pero tomar mi cama no, porque hoy es día de reposo. Porque lo sabía, era un judío. Sin embargo, hizo caso a Jesús. Y cuando quisieron reprenderle por qué llevaba una carga en el día sábado, Él simplemente dijo, el que me sanó también me ordenó a que lleve mi cama. Porque no importa lo que digan las personas y sus leyes, nosotros seguimos a Jesús y su palabra. Él se sacrificó por nosotros para que hoy nosotros no estemos en el lugar equivocado, aún estando en la iglesia correcta y con la verdad correcta. El Señor nos llama y nosotros tenemos que responder. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Juan 6:37, el Señor dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. El Señor está a tu lado. El Señor te llama y el Señor está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para que vos vuelvas
a tener paz y felicidad genuina en tu vida. Muchos elegirán seguir con la parálisis espiritual. Muchos elegirán seguir aferrados a lo que creen que han conseguido dentro de la organización y se olvidan que están paralíticos espiritualmente, que no están avanzando. Todo lo contrario, es como que estuvieran haciendo daño, porque cualquiera que se quede en el camino aferrado a lo que cree tener, estorba a los que tienen que pasar. El Señor nos llama a salir de cualquier parálisis que nos ha dejado tirado en la casa de la gracia, en la casa de la misericordia. El Señor te llama a vos, me llama a mí, porque quiere sanar nuestras heridas y quiere que realmente encontremos gracia, misericordia, y donde haya un reavivamiento y una reforma. La casa de la gracia está para eso. La casa de la gracia está para recibir gracia. La casa de la misericordia está para recibir misericordia y dar y hacer misericordia. Y especialmente para que haya un reavivamiento, para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas y cumplir la misión que el Señor nos ha dado y que Jesús venga pronto. Quiero terminar con una canción que nos llama a no dudar de Jesús, una canción que nos llama a saber que Jesús está allí y que aunque a veces hayan sido dolorosas las heridas y me hayan pisoteado en la misma casa de la gracia, en la misma iglesia, nadie me haya ofrecido una mano para llegar al lugar que necesitaba del milagro, Jesús quiere sanar esas heridas y te invita a no dudar. No te vayas de la iglesia porque alguien te dio la espalda. No te vayas porque vos no fuiste por esa persona, fuiste por el Señor de la gracia, Cristo Jesús. No dudes nunca de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Te invito a escuchar esta canción y al final estaremos orando. Si hay algo que quisieras decirle al Señor, si quisieras decirle junto conmigo, Señor, sana mi parálisis emocional, sana mi parálisis espiritual, necesito que me digas, levántate y anda. Señor, ayúdame, dame fe, dame fuerzas para levantarme. Nunca dudes del amor del Señor. Si querés escribir en los comentarios, escribile. Y al final de la canción quiero estar orando por cada uno de nosotros para que, al igual que aquel hombre, después de 38 años, podamos salir caminando en este mediodía con los ojos de la fe, con las piernas de la fe, con las manos llenas de misericordia para servirle al Señor. Tengo de aflicción y
jamás dolor, tan solo amor. Ayer con gozo yo sufrí, pues segura estaba en él. Hoy porque mi inseguridad, hoy porque mi falta de fe, anhela mi alma a Jesús, necesita hoy de su luz. Es muy dura la lucha aquí, y sin él voy a desmayar. ¿Cómo dudar hoy de su amor? ¿Cómo faltarme hoy mi fe? Si él a mi vida no le hizo faltar lo que hoy le agradezco. Debo luchar un poco más y en comunión con mi Salvador. Allí en el cielo ya no habrá más dolor, tan solo amor. Allí en el cielo no más dolor, tan solo amor. Te invito a orar y que en este día podamos levantarnos y andar de una vez por todas cualquier parálisis que haya detenido nuestra vida espiritual en estos años, en el nombre del Señor Jesús, pueda desaparecer. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque finalmente en la casa de la gracia, de la misericordia, del derramamiento, hubo gracia, hubo misericordia y hubo derramamiento. Oramos, Señor, para que hoy en la Betesda actual, que tú nos ayudes a visualizar la iglesia como un lugar donde no solamente tiene que llevar el nombre, sino que tiene que suceder allí la gracia, la misericordia y el derramamiento. No solo la iglesia, también nuestro sistema educativo, donde en cada aula se le pueda llamar Betesda, lugar, casa de gracia, aula de misericordia, aula del derramamiento. Ayúdanos a entender de qué se trata estar en este pueblo que tiene muchas aristas, muchos brazos, la educación, la salud, que esto también se entienda en las clínicas, en los sanatorios. Señor, bendícenos para que podamos avanzar como tú siempre has soñado, y perdónanos porque muchas veces prácticamente desapareció la gracia y la misericordia y el derramamiento de nuestras iglesias, de nuestras instituciones. Enséñanos a no ir detrás de cosas, detrás de números, sino ir detrás de ti, el único que puede darle sentido a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro accionar diario.
como miembros de una iglesia. Gracias, Señor, porque todavía hay tiempo para el arrepentimiento, todavía hay tiempo para retomar el camino que tú nos indicaste en tu palabra a través de los escritos de Elena de White. Enséñanos, Señor, a vivir de una manera correcta, estando en el lugar correcto, teniendo la verdad correcta, pero por sobre todo practicando con la fuerza que tú nos das. Señor, sana cada parálisis emocional y espiritual que hayamos sufrido. Si hoy el mensaje ha escuchado a alguien que ha sufrido mucho en la vida, que le han paralizado por el daño que le han hecho, abusos, maltratos, infidelidad, desilusiones, fracasos económicos, familias rotas, pero necesita levantarse y andar, volver a vivir, no solamente respirar, volver a vivir. Señor, que hoy sea el lugar de la gracia, allí donde está, detrás del celular, detrás de la pantalla, que encuentre gracia y misericordia y ese derramamiento del Espíritu Santo. Gracias por el perdón que nos ofreces cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue un gusto acompañarlos una vez más. Nos encontramos esta noche a las 21 horas en nuestro programa Es Hora de Despertar. Dios los bendiga, Dios los cuide. Y si te cruzas en algún lugar donde hay muchos enfermos amontonados, recordá que vos podés ser el representante de Jesús para llevar gracia, misericordia y el derramamiento del Espíritu Santo. Encuentro en Cristo cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor